Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a su programa Luces para el Alma de Ceja Cartagena, que transmitimos todos los domingos en una nueva emisión. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Diana. Qué gusto estar aquí contigo. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy estoy muy contenta porque ya estamos a las puertas de los 167 años de la doctrina espírita y el programa de hoy precisamente es como para reflexionar acerca de esa fecha, de qué es la doctrina, en qué creemos nosotros los espíritas, porque es que a pesar de que el espiritismo es algo hermoso, la doctrina es algo, un regalo de Dios, no ha sido bien comprendida, todavía hay mucha ignorancia con relación al tema, a veces los confunden, todo lo que tiene que ver con el espiritismo. Y en el día de hoy, por eso, con relación a esos 167 años, queremos explicar una vez más en qué creemos nosotros los espíritas, cuáles son los fundamentos y la base de nuestra amada doctrina espírita, para compartir pues con las personas que están viéndonos hoy en esta tarde de domingo. Sí, Diana, es importante hablar de estos temas porque 167 años después, la doctrina es la gran desconocida. Es una obra extraordinaria la que nos ha legado Allan Kardec a la humanidad y que necesita ser divulgada, que necesita hablarse de ella, porque muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y los espíritas en qué creen? Porque por lo general se está pensando en una bola de cristal, el espiritismo, algo que se tiene como ciencia oculta. Como una ciencia oculta, esotérica, de que estamos iniciados en algo fantástico, en fin, y siempre hay como digamos, ese error en mirar a la doctrina espírita de esa manera, siendo que el espiritismo es un neologismo, es una palabra nueva, tiene al mismo tiempo 167 años. Por lo tanto, desde que se inaugura, y uno de esos fundamentos de lo que vamos a hablar es acerca de Dios, porque las personas se preguntan, ¿ustedes los espíritas creen en Dios? Sí, ¿en qué creen? Diana, entonces yo pienso que por ahí podemos iniciar, ¿cierto? Sí, muy bien. Como tú bien decías, hasta 1857, un 18 de abril, por primera vez se habla a la humanidad de esta maravillosa doctrina, el espiritismo. Y nosotros queremos pues que la gente conozca que creemos en Dios, en la existencia de Dios. Y es que la primera pregunta que el maestro Kardec hace al mundo espiritual nos cambia enseguida el paradigma de Dios. ¿Por qué? Porque él pregunta, ¿qué es Dios? ¿Ya? Y hasta ese momento, este filósofo, científico, escritor, una persona muy reconocida y respetada en la época, hace como esa diferenciación, ya mostrándonos un nuevo como una nueva forma de interpretar lo que es Dios, al preguntarle a los espíritus qué es Dios. Y el mundo espiritual superior le contesta, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces en ese momento se rompe todo ese pensamiento que a nosotros pues nos habían enseñado como ese Dios humano, ese Dios castigador o ese Dios que nos persigue, que nos mira, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Un Dios que tiene también de pronto como los mismos sentimientos que nosotros los humanos. Y no, aquí los espíritus nos están diciendo, va más allá de todo entendimiento, sobrepasa la capacidad de ustedes, porque no habría como palabra para decir lo que es Dios, sino como la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Entonces ya eso nos muestra también desde el mundo espiritual
superior, algo diferente, o sea que somos todavía muy ignorantes, muy poco evolucionados para entender la esencia misma de Dios. Y es así como el maestro Allan Kardec, todavía profundizando en la temática, le van a contar acerca de los atributos de Dios como un Dios eterno, o sea, siempre existido, inmaterial, o sea, que ya no está dominado por la materia, ¿verdad? Un Dios único, y a nosotros nos habían enseñado a través de las diferentes doctrinas y religiones de que habían tres, Dios, Padre y Espíritu Santo o Hijo en una misma persona. Y la doctrina espírita nos viene a enseñar que Dios es único, ¿ya? Que es eterno, que siempre ha existido, que es infinitamente perfecto en todas sus perfecciones. Y dentro de eso estar el ser justo y el ser bueno. Entonces es una visión diferente de lo que es Dios. Sí, sí, claro. Es importante todo esto que has tocado, porque ya Kardec despersonifica, quita esa figura antropomórfica de cómo era concebido Dios, otorgándole incluso nuestras imperfecciones, haciendo eso que anotabas, de un Dios castigador, de un Dios lleno de soberbia, que era capaz de eliminar a pueblos que no le seguían. Porque era provisto de nuestras cualidades, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Pero era una forma de cómo ver a Dios. De todas maneras, eran los primordios del entendimiento de Dios. Y Juana de Angeli nos dice que cada vez que nosotros queremos definir a Dios, lo reducimos. Y Kardec ya plantea un paradigma distinto, como tú bien lo manejas. Y siempre es una pregunta recurrente si nosotros creemos en Dios, porque al hablar de espiritismo, como si eso estuviera fuera de la órbita de lo que Dios controla, de lo que Dios administra, como si eso fuera un concepto aparte de la creación, y que si manejamos ese concepto ya no podemos creer en la figura de ese ser magnánimo que está por encima de todo, que no pertenece a la creación, que está fuera de la creación, y que tiende a confundirse para mayoría de religiones como si Jesús, que es nuestro modelo y guía, que es el segundo fundamento de la doctrina espírita, porque viene a decirnos de que es el espíritu más perfecto que ha pisado esta tierra, y que si queremos ver un modelo de perfección que nos acerque a Dios, debemos ver el comportamiento de Jesús, que nos lleva a comprender realmente las dimensiones de la divinidad. Porque eso nos lleva a ubicarnos en las leyes y comprender todos los fundamentos que tienen que ver con el comportamiento humano. Entonces Jesús se convierte para nosotros en ese modelo extraordinario, en ese psicoterapeuta o en ese arquetipo psicológico para todos nosotros, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en el que podemos comprender nuestra naturaleza y enfocar todos los propósitos de nuestra existencia a esa enseñanza que nos trajo Jesús, que es la terapia adecuada para toda la humanidad, para que podamos digamos, ser felices, alcanzar la plenitud, que es en última lo que nosotros estamos buscando. Así es. Sí, yo creo que eso que tú nos estás contando nos ubica, porque es que el ser humano siempre ha tenido como esas preguntas trascendentales de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué sufrimos. Y el Maestro Jesús, con su llegada, nos da mucha claridad, primero acerca de Dios, como un Padre amoroso, como un Padre que nos ama, que nos cuida, que quiere lo mejor para nosotros, pero también nos vino a enseñar que su reino no era de este mundo, ¿ya? Y ahí vamos para el tercer fundamento de la doctrina espírita, que es la inmortalidad del alma. O sea, es maravilloso saber que no morimos para siempre y que los que nosotros mal llamamos muertos están más vivos que nunca, ya que hay una patria espiritual que es nuestra verdadera vida, a la que todos vamos a volver algún día y de la cual venimos y a la cual vamos a regresar. Entonces, profundicemos un poquito más acerca de esto de la inmortalidad del alma. Es muy importante porque los espíritus dicen que Jesús inauguró realmente el espiritismo. En aquella conversación con Nicodemos, donde él le dice que
se debe nacer de nuevo. Y que luego fue incorporado como como el bautismo. Pero ya Jesús ahí estaba hablando de que trascendíamos, de que éramos inmortales. Y Kardec viene a afirmarlo luego a través de las preguntas que hace en el libro de los espíritus y de todo el movimiento que se da en Europa y en América con las comunicaciones, que vamos también a hablar que es otro fundamento de la doctrina espírita, pero que está relacionado, porque hablar de inmortalidad es hablar de comunicación. Entonces, con la inmortalidad se rompe la muerte, porque no nos referimos a la permanencia en el cuerpo, nos referimos a la trascendencia del ser que hoy anima un cuerpo. Porque la garantía de la vida de este cuerpo, que puede tener vitalidad, más no la expresión de inteligencia que otorga el espíritu cuando asume el cuerpo físico. Entonces, la inmortalidad del alma hace parte de ese renglón de la doctrina espírita que no es que pertenezca como tal, sino que lo conduce este concepto de una manera tan natural y tan evidente que nos da muestra de que nosotros somos seres que seguimos existiendo más allá de la tumba, del túmulo, y que nuestra naturaleza es espiritual, que se contesta a través del libro de los espíritus, que se contesta a través de todas las experiencias que vivió Kardec, de los medios, de todo el trabajo que hizo para tener esta estructura y después las posteriores comunicaciones pues que se han venido dando. Así es. Y el Maestro Jesús también vino, además de enseñarnos que su reino no era de este mundo, también nos dijo ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero esa perfección, Ale, ¿será que podemos alcanzarla en una sola existencia? ¿Ya será posible conseguir esa perfección relativa? Porque esa perfección como la de Dios, de pronto no la vamos a encontrar, pero ese era digamos que el indicador que Jesús nos daba para que nos esforzáramos mucho, ¿ya? Y en una existencia, pues nosotros los espíritas sabemos que no es posible alcanzar esa perfección. Y como Dios es justo y es bueno, Él también nos da muchas oportunidades para regresar, y ese es otro fundamento de la doctrina espírita, y es que los espíritas creemos en la reencarnación. Claro. Ya que venimos a vivir múltiples experiencias, porque somos espíritus, ya viviendo unas experiencias humanas para entender todo lo relacionado con la materia, con toda la creación del universo, que vamos a cometer errores, pero nuestro Padre nos da la oportunidad de venir a corregir y reparar. Por eso es que nosotros decimos que esta encarnación, que es nuestra última encarnación, debe ser la mejor, ¿ya? Que eso nos lleva también a otro fundamento de la doctrina espírita, que es la evolución. Sí, es que todo está conectado porque tú muy bien dices, y en esa misma conversación con Nicodemo que evidencia la inmortalidad al nacer de nuevo, evidencia también la reencarnación, evidencia en que tenemos que asumir un nuevo cuerpo, evidencia en que ese cuerpo nos conduce a lo que acabas de trasladar, que es que podemos transformarnos, porque una sola existencia, como bien lo dijiste hace un momento, sí, Diana, no nos alcanza para el conjunto de cosas que debemos conocer. Toda la cosmogonía, todas las filosofías, todas las ciencias necesitan un espacio, necesitan que tengamos experiencias, necesitan de conocimiento. Hoy entendemos muchas cosas del espiritismo porque en todo ese trasegar de reencarnaciones nos ha permitido que nuestro pensamiento florezca, que nuestro pensamiento sea capaz de adquirir nuevos conocimientos, sea capaz de que las nuevas experiencias nos transformen, nos eduquen, y entonces reencarnación y evolución van de la mano, porque necesitamos de ese cuerpo físico, como bien nos decía, para poder tener todo este conjunto de situaciones que se transforman en nosotros en
en conocimiento, Sí. que se transforman en nosotros en verdades, en iluminación. Muy bien, y eso es lo maravilloso de la doctrina espírita, porque a través de la comunicabilidad con los espíritus, que es el otro fundamento en el cual nosotros creemos y nos basamos, damos pruebas irrecusables de que la vida después de la muerte existe, ¿ya? Y son nuestros propios familiares, las personas que conocimos en vida, los espíritus de un nivel superior, los que vienen a enseñarnos, los que vienen a darnos los mensajes de aliento, de ánimo, y a veces con unas evidencias que son muy íntimas, donde no nos queda duda, ¿verdad?, de que son ellos los que nos están hablando, los que nos están comunicando. Y esto también es hermoso en la doctrina, porque los principios de la doctrina son universales, siempre han existido. Ya lo que hace el maestro Kardec es codificarlos y ofrecerlos como de una manera muy ordenada, a través de un estudio muy riguroso, muy sistemático y serio, ya donde va definiendo el espiritismo como una ciencia, no ortodoxa, sino una ciencia de observación que nos va a explicar como ninguna otra doctrina el origen, la naturaleza, ¿verdad? Y esa comunicación de los espíritus con el mundo material. Entonces, tú bien lo decías, en la reencarnación nosotros tenemos la experiencia de ir progresando, de ir, pero esto nos cuesta, o sea, no es, digamos que tan fácil, porque las cosas buenas también cuestan. Y hay otro fundamento que es la ley de causa y efecto. Nosotros en física vemos que hay un principio de acción-reacción. Y lo aplicamos acá en el espiritismo, la ley de causa y efecto lo que nos dice es que todos nuestros comportamientos, todo lo que nosotros hagamos va a generar consecuencias, ¿verdad? Y de acuerdo a esas consecuencias también será nuestro progreso en el mundo espiritual. ¿Qué más podemos decir? Sí, porque es que hay eso nos traduce de que si hay una ciencia, hay unas leyes que estudiar. Entonces, si hay un mundo espiritual, hay unos fenómenos. Y si hay unos fenómenos, están obedeciendo a unas leyes. Pero hay unas leyes que rigen nuestros comportamientos, que están relacionadas a nuestro libre albedrío, a nuestra capacidad de obrar, a nuestra capacidad de pensar, a nuestra capacidad de decidir. Somos seres que nos reunimos y que tenemos la oportunidad de decidir, y que en esas decisiones, muchas de ellas llevadas por ensayo y error, son algunas acertadas y otras son erradas, y que todo aquello que esté errado debe corregirse. Porque el Padre, dicen los espíritus, Dios no quiere una obra con visos imperfectos. Quiere que nosotros, sus criaturas, tengamos perfección. Y la única manera de alcanzarla es a través de todos estos procesos. Pero en ese ir y venir, en ese trasegar, recibimos los efectos de nuestras decisiones, las positivas y de las negativas. De las positivas recibimos todo el beneficio, toda la alegría de esas decisiones, y de las negativas recogemos la necesidad de reparar, de corregir. Y entonces, como el dolor aparece como un mecanismo en medio de eso, para que nosotros podamos pues resolver todas nuestras situaciones. En última, no es una ley castigadora ni una ley que entregue premios. Es una ley basada en la justicia. Así es. ¿Verdad? Es una ley basada en la justicia, pero que debemos comprender para entender entonces la relación que existe en todas las situaciones que nos acontecen, en aquellas que nos tornan con alegría y en aquellas que nos golpean, en aquellas que sentimos el rigor, pero que no es de un Dios en que debemos entenderlo como castigador, sino en aquellas que son nuestras pruebas o nuestras expiaciones, que de ahí se conduce esta expresión, que vienen a ayudarnos a pulir aquello que necesitamos solucionar. Sí, y es también importante recalcar que todo Dios lo creó, o sea, todos somos parte de esa creación de Dios, y que no hay nada inútil, ¿verdad?, en el universo. Todo tiene una función, todo cumple un papel, desde el átomo, ¿verdad?, hasta el arcángel, nos dice el libro de los espíritus. Y nuestra evolución también aprendimos de los espíritus y de toda esta codificación que hace el maestro Kardec, que no evolucionamos solos,
acá en la Tierra, y que también hay una categoría en los mundos de todo el universo, que todo está poblado, que hay vida. No lo podemos explicar todo con la física y la química de la Tierra. Para acá nosotros es esencial el oxígeno. En algunos planetas retirados del Sol, pues será la electricidad o el magnetismo y así, pero todo tiene vida en el universo, todo cumple una función. Y pues como para recordarle que nosotros también como fundamento creemos en esa pluralidad de mundos habitados, ¿ya? Y que de acuerdo a nuestra evolución vamos a ir a una categoría de mundos. Y están esos mundos que son primitivos, hay unos mundos que son de pruebas y expiaciones, que es donde aprendemos todavía por dolor, ¿verdad? Pero también aprendemos del amor. Vamos a unos mundos de regeneración que están un poquito más avanzados, que para allá va la Tierra algún día. Y vamos a mundos felices, donde ya los espíritus han logrado muchas conquistas en sus valores, en lo que es realmente importante, donde se han comprendido que su esencia es espiritual y seguirán en otros mundos su evolución, que ya son como esos mundos celestes o mundos divinos, donde habitan los espíritus más puros. Entonces, ¿qué pudiéramos decir, Alex, de toda esa... Sí, nada es inútil. Sí. Porque cualquiera podría pensar que todos esos mundos no están colgados allí o estarían ahí como dispuestos como para recrear nuestra vista. Porque en un momento se pensó eso, como la Tierra, como el centro de todo, que hace parte del orgullo de nosotros los hombres. Dios no crea nada inútil y muchas cosas que aún no se logra explicar a través de la ciencia, un día aflorarán a través de los estudios, cuando el hombre esté más compenetrado de sí mismo, cuando nosotros estemos más, cuando nuestras búsquedas sean más sinceras, cuando la prudencia sea la que dirija nuestros estudios, cuando el amor sea el que dirija todas las cosas que busquemos, todo aquello donde nos queramos relacionar. Entonces, el panorama de la ciencia se abrirá mejor, porque muchas cosas aún se nos prohíbe de ver o no las alcanzamos a observar, porque nuestros corazones aún están muy cargados de hiel, aún hay mucha rabia, aún hay mucho odio, resentimiento, venganzas, aún nos dominan las pasiones. Entonces, por eso no logramos comprender esos eslabones perdidos en la creación, no logramos comprender la belleza de otros planetas o de las formas de vida y todo lo que Dios usa para dar vida, porque todo es vida. Nosotros somos lo que hemos puesto ciertas circunstancias de muerte, pero todo en la creación es vida, todo es belleza, y a partir de todas estas transformaciones evolucionamos, crecemos. Entonces la pluralidad es una gran alegría. El ver esos mundos diseminados en el espacio nos debe dar alegría, porque son las moradas diversas, donde los espíritus crecemos, donde los espíritus nos transformamos, donde adoptamos cuerpos diferentes dependiendo de nuestros estados evolutivos. Entonces eso lo viene a enriquecer la doctrina espírita y es maravilloso para todos nosotros. Claro, participar activamente de la creación divina y hacerlo en ese aprendizaje constante, desde la base hasta lo más alto. Y eso nos lleva también, Alex, a tocar un aspecto con el que cerramos ya los fundamentos de la doctrina espírita, que son las leyes, porque las leyes Dios nos las dio para que nosotros no estuviéramos solos, ¿ya? Si infringimos las leyes, pues vamos a probar el dolor. Si seguimos las leyes, pues tendremos más posibilidades de ir por el camino seguro, por el camino recto. Y esa es la ley de justicia, de amor y caridad, que el Maestro Jesús vino a enseñarnos, ya, porque fue el único espíritu pues, más evolucionado, es el que preside también la doctrina espírita. Él es nuestro guía, modelo, y él también nos vino a hablar de esa ley del amor y que todo, aunque nos parezca difícil, algún día vamos a ser una familia universal. Vino a hablarnos como de esa fraternidad y nos enseñó también a ver la caridad, no solo material, sino la caridad como él la entendía, que era benevolencia para con todos, el perdón de las ofensas, ¿verdad?
y como esa paciencia para con las debilidades de los demás. Entonces, con esta ley, Alex, ¿cómo pudiéramos cerrar el...? Sí, es cerrar con este tema porque la ley de justicia, amor y caridad envuelve a todas las leyes que podemos estudiar en el libro de los espíritus, las leyes morales, porque expresa todo lo que Dios desea para el hombre, que nosotros seamos capaces de emitir justicia, es decir, superar el interés personal, porque no puede haber justicia cuando hay interés personal en nosotros. Poder amar a las personas indistintamente de cómo sean, de qué características tienen, y eso nos ayuda a vincularnos a lo que acababas de decir, de que un día será concreto, porque somos seres que formamos parte de la familia espiritual, sí, pero aún nosotros nos distraemos de nuestra necesidad de ver en el otro a un hermano, de ver en el otro a un ser que necesita de nosotros y que nos complementamos, que nos ayudamos. Entonces, eso es fundamental, y que la caridad es el motor por el cual el ser humano se vincula al servicio, a la necesidad del encuentro con la necesidad ajena, a sentir el amor y en dirección de aquel que está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces es allí donde nosotros debemos tornarnos, dirigir todos nuestros esfuerzos, toda nuestra voluntad para encontrar la tan ansiada plenitud. Y eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Jesús nos vino a ser el modelo de mayor caridad en la tierra. No juzgó, calló cuando debía callar, habló cuando debía hablar, no juzgó a nadie, estuvo presto al servicio para atender al rico, al pobre, a la mujer, al niño, a la madre, al desamparado, a todos, demostrándonos que nosotros podíamos cumplir eso. Jesús es la perfecta actitud de la aplicación de la ley de justicia, amor y caridad, porque fue justo en todo instante de su vida que nosotros conocemos a través de los evangelios. Eso es lo que nosotros debemos quedarnos para asumir un comportamiento de paz, de alegría, de estímulo, de caridad hacia todos. Sí, sí, Alex, yo creo que estos fundamentos de la doctrina espírita se constituyen en verdaderas luces para el alma, que era lo que queríamos hoy compartir con todo este público que siempre está escuchándonos, los amigos del espiritismo, nuestros seguidores también. Y los invitamos, porque no en 20 minutos, 15 minutos no podemos explicar pues todos los fundamentos con profundidad, pero sí ya les dejamos la inquietud para que aprendan con nosotros y estudien de la codificación del maestro Allan Kardec, que ahora el 18 de abril cumple 167 años. Sí. Muchas gracias, Alex. Despídete. Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguen. Son 167 años de una promesa establecida por Jesús, diciéndonos de que debía llegar un consolador a nuestras vidas. El espiritismo es eso, buscar a través de estos conceptos las claridades mayores para ser mejores personas, que se puede incorporar en cualquier parte, seas protestante, judío, musulmán, donde quiera que encuentres a tu Dios. La doctrina espírita encaja a perfección porque invita al ser a demostrar la inmortalidad del ser, a que todos estos principios deben conducir al hombre a ser bueno, a ser generoso, a ser amable, a ver en todos hermanos y que nos debe hacer felices. A todos ustedes muchísimas gracias. No dejen de seguirnos por nuestro canal de Ceja Cartagena todos los domingos a esta hora a través de Ceja Cartagena en YouTube. Muchas gracias.